Hoy tengo un entrenamiento en el cual vamos a hablar de 5 puntos para poder aprovechar y poder crear momentum. Hoy vamos a ver cómo crear momentum en tu organización. Cómo crear momentum en tu organización, cómo aprovechar cada momento, cómo poder sacarle la mayor ventaja cada minuto que tú estás en el negocio. Porque yo creo que de eso se trata al final del día el poder hacer negocios. De eso se trata el poder crecer, el poder avanzar. Es entender que al emprendedor no le pagan por cuántas horas está trabajando, sino le pagan por cuánto produce en cada hora. Y esa es una distinción bien importante que muy pocos empiezan entendiendo. Así es que hoy quiero empezar y el punto número 1. Hace poco estaba escuchando un podcast de Tony Robbins y él decía, el único recurso no renovable que la mayoría de la gente desprecia, pero que debería apreciar más, es el tiempo. ¿Por qué? Porque la pregunta real es, ¿qué es lo que hiciste en los 5 minutos pasados? ¿Qué es lo que hiciste en los 5 minutos apenas te despertaste esta mañana? ¿Aprovechaste esos 5 minutos o no? ¿Cómo pasó el día de ayer para ti? ¿Fue un día altamente productivo? ¿Fue un día simplemente que pasó? ¿Fue un día en el cual avanzaste más hacia tu meta? ¿O fue un día en el cual simplemente siguió pasando el día? Porque recuerda que todos los días tú tienes la capacidad de envejecer y de hecho envejecer va a pasar. Envejecer es automático, pero progresar no lo es. Que las metas se alcancen no es un tema de que el tiempo vaya pasando, es un tema de ir aprovechando el tiempo. El que tú logres que las metas se den en tu vida no tiene que ver con que te vayas poniendo más anciano o te vayas haciendo más viejo. Tiene que ver con que te vayas haciendo más sabio y que vayas haciendo más trabajador. Que cada vez tomes mejores decisiones, que cada vez trabajes más fuerte, que cada vez estés más enfocado, que cada vez salgas por tu objetivo. De eso se trata, el poder conseguir tus metas. Si es que tú de una u otra manera quieres alcanzar tus resultados, tienes que preguntarte qué estás haciendo todos los días y qué estás haciendo a cada minuto para que ese resultado se vaya dando. Recuerdo que cuando yo empiezo a emprender, hace 11 años atrás, yo decido hacerme full time y de hecho, yo decido hacerme full time, recuerdo súper claro, porque yo estaba en el cubículo de mi trabajo, estaba sentado en ese escritorio y yo recuerdo muy claramente cómo mientras yo estaba sentado en ese escritorio, veía en las fotos en los chats gente sentada en cafeterías, en restaurantes que mandaban fotos y decían acabando desayuno de equipo, acabando desayuno de liderazgo, otros mandaban y decían primer cierre del día. Y yo veía gente cerrando negocios, yo veía gente disfrutando, gente libre, y cuando digo libre, ojo, y quiero aclarar esto, porque yo creo que mucha gente ha tergiversado el que la libertad es vagancia o la libertad es pereza, y ni siquiera se parece. Libertad no es vagancia y libertad no es pereza. Libertad, bajo mi concepto, es que tengas la capacidad de estar donde quieras estar, con quien tú quieras estar, a la hora que quieras estar, sin limitación de dinero y que puedas seguir produciendo desde ese punto geográfico. Yo creo que eso es bastante libertad. Si hablamos de libertad en términos económicos, es tener la mayor cantidad de opciones. ¿Y qué te da a ti opciones? Lo que a ti te va a dar opciones es tener el presupuesto más grande. Mientras más presupuesto tienes más opciones para poder escoger qué comprar, qué comer, qué vestir, a dónde vacacionar. Así es que en definitiva, gran parte de lo que te va a dar libertad es el dinero y la segunda parte es cómo haces ese dinero. Y cuando yo recuerdo claramente estar sentado en mi cubículo y estar viendo cómo los líderes enviaban fotos a los chats y yo veía que desde temprano ellos ya podían estar en cafeterías desayunando rico, cerrando negocios. Yo decía, yo quiero eso. Y ahí es cuando yo decidí, me voy a hacer full time. Y cuando decido me voy a hacer full time, hablo con mi mentora y le digo, yo quiero dedicarme a esto tiempo completo. La verdad, no quiero volver a mi trabajo, voy a renunciar. Y ella me dijo a mí, tienes que hacer, si lo vas a hacer bien. Y si lo vas a hacer de una forma responsable. Y la forma responsable es ganando el doble en medio tiempo de lo que ganas en tiempo completo. Es decir, logrando que este negocio te pague en medio tiempo el doble de lo que tú ganas en tu empleo. Y cuando ella a mí me dijo eso, yo me puse a pensar y dije, ¿cómo voy a poder en medio tiempo ganarme el doble de lo que mi título me había dado 5 años en tiempo completo? Y ella a mí me dijo, la diferencia es que una persona que siempre vive en dependencia no puede escalar sus ingresos, pero una persona que logra independizarse puede multiplicar sus ingresos por 3, por 5
o por 10. Una persona que tiene control sobre sus finanzas y sus decisiones no necesita tanto tiempo para poder producir más. Y ella a mí me dijo, ¿cuánto ganas tú? Yo ganaba $1,000 al mes en esa época. Y me dijo, ok, $2,000 en medio tiempo no es una locura. Es posible, se puede hacer. Y tú lo vas a hacer si es que te enfocas. Para hacer el cuento largo, corto, nos enfocamos. A los 3 meses estábamos generando ya $2,000 mensuales en medio tiempo y renuncié. Y cuando yo renuncio, hice lo que yo creo que fue mi jugada maestra. Yo renuncio y de lo que yo había ganado en ese tiempo extra, yo había ahorrado ese dinero. Y ese dinero, lo que yo había ahorrado, lo reinvertí lo más que pude en cenas, almuerzos y desayunos, pero no para mí, sino para mentores. Y lo que hice fue buscar a la gente que mejores resultados tenía en todo el negocio. Los busqué y los busqué hasta que logré sacar un almuerzo, una cena, un desayuno con cada uno. Les invité a desayunar a los mejores restaurantes de mi ciudad. Les invité a cenar a los mejores restaurantes de mi ciudad. Les invité a almorzar en los mejores restaurantes de mi ciudad. Y entendí de que mucho más que 10 libros puede ser 1 hora con la persona que tiene el resultado que tú estás buscando. Y de todas estas reuniones hubo una con la persona que mejor le estaba yendo en ese momento. Era una persona que estaba en full momentum. Y cuando la gente está en momentum, normalmente no tiene mucho tiempo. ¿Por qué? Porque está avanzando, está creciendo. Recuerdo claramente que yo le había invitado al restaurante de sushi más caro que hay en mi ciudad. El almuerzo era como a las 2 de la tarde. Eran las 2:45 y no llegaba. Y me escribe, discúlpame, mi vuelo se retrasó, acabo de aterrizar. Y yo dije como, ya nada, ya no va a venir. Y me dijo, ¿puedo llegar en 45 minutos? ¿Te queda bien? Yo ya le había esperado 45 minutos. Él me dijo que llegaba 45 minutos más tarde. Y yo dije, obvio sí, muevo lo que tenga que mover. Porque si una persona que tiene el resultado que tú quieres te va a dar algo de tiempo, lo único que tienes que hacer es estar dispuesto a escuchar. Recuerdo que en ese momento él llega 45 minutos tarde a los 45 minutos que yo ya había escuchado. Y en cuando él llega y me dice, estoy a full, la verdad, tengo que salir en 15 minutos. Entonces yo ya había ordenado la comida estaba servida. Él llegó, comió y me dijo, ok, ¿qué pregunta tienes? Y yo me daba cuenta de que él ya se tenía que ir y lo único que le pude preguntar fue, me acabo de hacer full time, ¿cómo hago que esto me funcione? Y él me responde, ¿por qué no te va a funcionar? Y yo le dije, o sea, me da miedo porque cuando yo tenía mi empleo, al final del mes igual tenía un cheque, igual me pagaban. Pero ahora, si es que no hago, no me pagan. Y me dice, exacto. Si es que no haces, no te pagan. Entonces, esto ya solo depende de ti. ¿Por qué tienes miedo si esto depende de ti? Y cuando él me dice eso, yo me pongo a evaluar y digo, es verdad, esto depende de mí. Y él me dijo, ok, entiendo lo que me quieres decir. Yo también algún día fui empleado y me volví emprendedor. Pero quiero hacerte esta pregunta. Y solo con estas preguntas, él logró cambiar mi perspectiva y cambiar mi vida. Y él a mí me dijo, ¿cuánto tiempo fuiste empleado? Yo le dije, 5 años. Y él me preguntó, ¿a qué horas te despertabas tú para tu jefe? Y yo le dije, yo para mi jefe me despertaba a las 7 de la mañana. Y me quedó viendo y me dijo, ok, entonces, ¿a qué horas te vas a despertar para ti? Y yo sonreí y me dijo, no, te estoy preguntando en serio. Si para tu jefe te despertabas a las 7, ¿a qué horas te vas a despertar para ti? Y dije, pues a las 5. Me dijo, ok. Y anotó en la servilleta. Le dio la vuelta a la servilleta, el individual de papel, le dio la vuelta y escribió, levantarse 5 a.m. Ok, segunda pregunta. ¿Hasta qué hora trabajabas para tu jefe? Como hasta las 6 de la tarde. Ok, ¿hasta qué hora vas a trabajar para ti? Yo le dije, pues no sé, como hasta las 11 de la noche. Y me dijo, ok, trabajar hasta las 11. Y de ahí me dijo, ok, y cuando estabas en el trabajo, honestamente, ¿todas las horas estabas produciendo o de vez en cuando estabas hueveando? Y yo le dije, no, sí pasaba hueveando de vez en cuando. Y él me dijo, ok, entonces, ¿cuántas horas producías realmente para tu jefe? Y yo dije, pues yo creo que unas 6 horas. Me dijo, ok, ¿cuántas horas vas a producir al día para ti, aunque tú habla y no te esté viendo? Y yo me acuerdo que hago números y dije, unas 12, 15 horas. Y me dijo, ¿12 o 15? Y yo le dije, 15. Ok, y anotó. Y ese individual tenía 3 líneas.
Hora de despertarse, 5 de la mañana. Hora de terminar, 11 de la noche. Horas de producción, 15 horas al día. Y él me dijo, haz esto y este negocio nunca te va a dejar de funcionar. Ya me tengo que ir. Se paró y se fue. Chicos, hice eso y el negocio nunca me dejó de funcionar. Nunca me dejó de funcionar. Porque entendí que lo que él me quería decir a mí es que el recurso más importante que tú tienes cuando emprendes es el tiempo. El tiempo es el recurso más importante que tú tienes cuando emprendes. Entonces, cuando tú sabes usar ese tiempo a tu favor, el dinero empieza a jugar a tu favor. Y yo recuerdo, y yo creo que eso me ayudó muchísimo porque yo entendí desde esa conversación de que esto no se trata de que yo quede bien con mi upline. Esto se trata de que yo quede bien con mi cheque. Otra vez, no se trata de que yo quede bien con mi upline. Se trata de que yo quede bien con mi cheque. Y la única forma de quedar bien con tu cheque es generar tantas horas productivas que el cheque diga, te lo mereces, y se vuelva cada vez más grande. ¿Quién engorda tu cheque? El único que engorda tu cheque eres tú. Tú eres la única persona que engorda tu cheque. Así es que la mejor noticia de todas es que si es que tú quieres que tu cheque crezca, todo está en tus manos. Pero el primer paso como emprendedor es entender de que el tiempo es el activo más valioso. Cuando yo empecé a levantar mi negocio, chicos, de verdad, yo he tenido que levantar mi negocio 4 veces desde cero. Y recién lo subíamos en el podcast que hicimos con Omar, nuestro nuevo líder de Panamá. Y yo decía, cuando yo levanté el negocio, las 4 veces que yo he tenido que levantar el negocio, lo único que ha habido en común es la agresividad, la fuerza, el ritmo de trabajo. Chicos, iba a tanta velocidad, tanta velocidad, que en verdad había momentos en los cuales yo tenía que hacer un Zoom y estaba comiendo al lado del Zoom. O sea, así, esos momentos en los cuales mientras te están edificando, estás acabando de comer. Y yo decía, así se levanta el negocio. Es que así es como se levanta el negocio. Yo recuerdo, de hecho me acuerdo súper claro, y no sé si es que aquí está conectado el Paya, pero recuerdo que nosotros para firmar un líder, este líder nos estaba como esquivando un poco la reunión, y yo estaba en Houston, y Houston estaba 1 o 2 horas de diferencia. Yo estaba en Houston, Texas, estaba acabando los Zooms, y este líder nos dice, es que la verdad yo estoy a full, estoy con la agenda full, estoy no sé qué, estoy no sé cuánto, y yo le dije, pero ¿a qué horas puedes? Tiene que haber alguna hora del día a la que puedas. Y yo me acuerdo que le digo claramente, tú y yo somos networkers, los dos somos líderes, no me puedes decir que no hay una hora del día que no tengas libre. Y me dice, la única hora que puedo es antes de llevarles a mis hijos a la escuela. Y yo le dije, ok, ¿qué hora es eso? Y me dice 6 de la mañana. Y yo entre mí, hijo de puta. Y cuando me dice 6 de la mañana, claro, la gente que me conoce sabe que yo odio madrugar. Chicos, yo acabé los Zooms como a las 2 de la mañana esa noche, me fui a dormir y me desperté a las 5 de la mañana de Houston, que eran las 6 de la mañana de Ecuador, para empezar el siguiente Zoom. Y así firmamos al líder. Porque es la única manera. O sea, cuando tú estás de verdad decidido y dices, cada minuto cuenta, es ponerte en un modo de supervivencia. Y recuerdo, chicos, en ese momento, para mí no era un tema de supervivencia económica, gracias a Dios, pero sí era un tema de supervivencia moral. Toda la gente apostaba a que no nos funcione lo que estábamos haciendo. Toda la gente apostaba a que no resulte, a que no crezcamos, a que no lo logremos. Y tantas apuestas en contra eran suficiente energía, suficiente gasolina para salir y darle con toda, más duro todavía. Habían suficientes apuestas en contra. Y te tengo una noticia, si tú eres emprendedor, tienes varias apuestas en contra. Ya las tienes. Y puedes usarlas como la razón para ponerte a llorar, o como la gasolina para empezar a caminar. Porque todas las apuestas que tienes hoy tú en contra es de toda la gente que espera que te vaya mal para justificar el por qué ellos no se movieron, por qué ellos no lo hicieron, por qué ellos no se atrevieron. Y recuerdo que mi primera mentora me dijo, lo único cierto en esta historia es que al final del juego va a escucharse una frase y la frase es, te lo dije. Y ella me pidió un favor y hasta ahora yo sigo haciendo ese favor realidad. Y ella me dijo, por favor, Gus, sé consistente, sé disciplinado, trabaja fuerte y nunca permitas que el te lo dije salga de la boca de un perdedor. Nunca permitas que el te lo dije salga de la boca de alguien
que no se atrevió. Nunca permitas que el te lo dije salga de la boca de alguien que te está diciendo te dije que no te iba a funcionar, era mejor que te quedes en tu empleo, era mejor que te quedes viviendo de papi y mami, era mejor que te quedes viviendo de tu esposo, era mejor que te quedes viviendo de tu pareja, era mejor que te quedes estudiando y no hagas nada más, era mejor de que no te arriesgues, era mejor que no te atrevas, era mejor eso, te dije. Si tú permites que alguien así te diga te lo dije, no es un fracaso para ti, es un fracaso para todos nosotros. Así es que por favor, nunca permitas que un perdedor te diga te lo dije, porque el te lo dije es una frase diseñada para salir de la boca de los ganadores, pero para eso tienes que aprender a utilizar tu tiempo a tu favor. Cada minuto cuenta, casi modo urgencia, desesperación. Yo recuerdo que yo le decía a Natida, es que estoy trabajando, estoy dándole con toda, pero los cierres aún no se dan. Y ella a mí me decía, ok, pero ¿cómo te sientes? Yo le digo, un poco desesperado. Y ella me dijo, amazing. Y yo, ¿cómo así que amazing? O sea, ¿cómo así? No, creo que no me entendiste. Me siento un poco desesperado. Y ella me dice, cuando alguien está desesperado, hace lo que tiene que hacer para que las cosas se den. Si tú estás desesperado por tu éxito, vas a salir y vas a conseguir esos cierres, vas a salir y vas a lograr hacerlo. Solo tienes que lograr canalizar la desesperación y volver la urgencia para que el sentimiento no sea malo. Pero con desesperación es que se crece. Ella me dijo, en realidad es con urgencia, pero la mayoría de la gente empezamos con desesperación. A veces es la desesperación para tener que pagar la renta, otras veces la desesperación por tener para comer, otras veces la desesperación por lograr un rango, otras veces la desesperación por callar bocas, otras veces la desesperación por comprarte tu casa, otras veces la desesperación por regalar la casa a tus padres, otras veces la desesperación por lograr un objetivo y otras veces la desesperación por la libertad financiera, pero al final del día, si es que no hay esa urgencia dentro de ti, no hay ese fuego, el tiempo va a ser desperdiciado. Así que hoy te invito a que tengas esa desesperación. ¿Por qué? Porque es la única forma en la cual vas a llegar. Y esto nos lleva al punto número 2. Plantéate metas realmente importantes para ti. Plantéate metas realmente importantes para ti. Cuando tú tienes una meta que para ti realmente es importante, te vas a mover a un ritmo que la gente no va a entender. La gente va a pensar que estás loco. Y te digo una cosa, si la gente no piensa que estás loco cuando te ve hablando de tu negocio, si la gente no piensa que estás loco cuando te ve trabajando tu negocio, si la gente no piensa que estás loco cuando te ve trabajando por tus metas, lo más probable es que no vas a lograr encender un equipo. Porque lo que tú y yo hacemos, que se llama emprender, es algo distinto, es algo diferente. Y la manera como nosotros emprendemos es distinta y diferente. Y para tú poder sacar a la gente del curso normal, para ponerlo en el curso distinto, necesitas suficiente fuerza energética, tanta visión y tanta energía que logre mover a la gente de un punto A a un punto B para decir, yo estoy dispuesto a arriesgarme. Porque ¿sabes qué? Arrancar en un negocio, sí, es mucho más riesgo que no hacerlo. Obvio, y lo que hace que la gente tome la decisión de arriesgarse no es en sí el negocio, eres tú. Recuerda que la gente te compra a ti, no compra el negocio. La gente compra lo que tú eres, lo que tú dices. Así es que tú tienes que salir, no solo por necesidad, sino porque entiendes de que mereces ganar. Si tú crees al 100%, los cierres se dan. Hoy no es un día para ser suave. Hoy es un día para ser directo, porque la vida no se trata de ser suave, la vida se trata de ser directos. Hoy no es un día para tomarlo a la ligera, hoy es un día para tomarlo con urgencia. No es un día para soltar el control, es un día para tomar el control. ¿Y adivina qué? ¿Por qué digo hoy? Porque hoy es un día en el calendario. Pero algún día no existe en el calendario. Cuando la gente dice algún día voy a empezar, nunca empieza. Pero cuando la gente dice hoy voy a empezar, hoy empieza a cambiar. Así es que hoy te invito a que lo veas de esa manera. Y si no te sientes listo, adivina qué, hay que empezar. Si es que no te sientes preparado, adivina qué, hay que hacerlo. Porque la acción genera claridad. Tú vas a ir entendiendo qué es lo que tienes que hacer conforme lo vayas haciendo. Vas a ir aprendiendo conforme vayas avanzando. Cuando yo empiezo a entrenar a varios de los líderes que he formado, al inicio les doy instrucciones y les digo como, ok, tienes que lanzar al equipo, tienes que lanzar a tus nuevos socios, tienes que hacer el D3, tienes que hacer la pauta publicitaria. Y yo creo que cuando les digo lo que hay que hacer, les sucede lo mismo que a mí me sucedía cuando yo recibí instrucciones. Era como, ok, tengo que lanzar, ¿cómo lo hago? Y el cómo lo hago es literal, ¿cómo hago? Pero adivina qué, no importa que no estés listo, lo importante es que te lances a hacerlo. Porque adivina, ¿cómo vas a aprender a hacer un buen lanzamiento? Lanzando.
¿Cómo vas a aprender a hacer un buen plan de acción? Haciendo. ¿Cómo vas a aprender a abrir una ciudad? Abriendo. ¿Cómo vas a aprender cómo se capacita? Capacitando. ¿Cómo vas a aprender a hablar en público? Hablando. La acción genera claridad. Es la acción lo que genera mayor claridad. No necesitas saber todo, solo necesitas dar el primer paso para que el camino se vaya abriendo. El momentum lo crea el movimiento, no la planificación eterna. El momentum lo crea el movimiento y no la planificación eterna. ¿Conocen esa gente que vive planificando, que vive pensando, que vive planeando 100 guiones para hacer un video y al final el video lo ve solo la mamá y le da like? Y nadie más. Esa gente que vive armando y estructurando todo perfecto para que eso llegue a salir. Y esa planificación se vuelve eterna y la acción se vuelve muy baja. Lo que más claridad te va a dar a ti no solo es planificar, sino es accionar. Tienes que estar dispuesto a accionar. La acción genera claridad, pero solo vas a accionar si es que tienes una meta realmente importante para ti. ¿Cuál es esa meta para ti? ¿Cuál es esa meta para ti? Y el tercer paso es lograr que la meta grande se vaya aclarando. Porque todos tenemos metas grandes y metas pequeñas. Pero lo que necesitas tener claro es que la grande se va a ir aclarando conforme la meta pequeña vaya cumpliéndose. Si la meta pequeña se va cumpliendo, la meta grande se va aclarando. Para que me entiendas mejor. Digamos que tú me dices, yo quiero llegar a $50,000 al mes. Ok, perfecto. $50,000 al mes. Si hoy yo te digo cómo lo vas a hacer, lo más probable es que vas a decir, no tengo idea. Porque, claro, ¿cómo voy a hacer $50,000 al mes? Pero si es que tú hoy me dices, ok, pero para 90 días quiero estar ganándome $5,000 mensuales. Y yo te pregunto, ok, ¿cómo lo vas a hacer? Tal vez tienes una vaga idea. Tal vez dices, yo creo que si es que logro desarrollar este líder y desarrollar este equipo, sí logro llegar a los $5,000 mensuales. Ok, perfecto. Pero si tú me dices, hoy quiero hacerme builder, hoy quiero firmar mis 2 clientes y te pregunto, ¿cómo lo vas a hacer? Lo más probable es que ahí tienes una idea mucho más clara. Porque ahí sí me dices como, mira, tengo estos 10 seguimientos, él me dijo que le interesó, él me dijo que le interesó, él me dijo que le interesó. Entonces voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a llamarle, voy a hacer y voy a concretar con él. A él le voy a decir que hay la promoción del booster, que aprovecha ahorita rápido, que puede ganar 50% más de su cheque solo por arrancar hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si es que tú logras hacer el builder el día de hoy, si logras tus 2 primeros clientes hoy, lo más probable es que empiezas a armar la base para que en los 90 días tengas con quien armar el rango de 5,000. Y lo más probable es que cuando armas el rango de 5,000 ya tienes una base para irte a 10,000. Y cuando tienes los 10,000 tienes mayor claridad de cómo hacer los 20,000. Y cuando tienes los 20,000 tienes mucha claridad para poder hacer los 50,000. Y la meta que al inicio parecía totalmente no realizable se vuelve clara cuando empiezas a lograr las metas inmediatas. ¿O ustedes creen que cuando yo empecé hace 11 años tenía claro cómo iba a ser $500,000 en un mes? Si a mí me hubiesen dicho que la meta era hacer $500,000 en un mes, yo dice, eso sí no va a pasar nunca. Si yo creo que con lo que yo me ganaba hubiese hecho $500,000 en toda la vida. O sea, yo me ganaba $1,000 al mes. ¿Cuánto es eso? Son $12,000 al año. $12,000 al año. Yo hubiese necesitado ¿cuántos años para poder hacer $500,000? 50 años. 50 años para hacer $500,000 y me estás diciendo que haga $500,000 en un mes. Imposible. Pero lo que sí era posible era firmar mis 2 primeros clientes. Lo que sí era posible era cerrar mi primer rango de $500. Lo que sí era posible era cerrar mi primer rango de $2,000. Lo que se fue haciendo posible fue cerrar mi rango de $4,000. Lo que se fue haciendo posible fue el rango de $10,000. Lo que se fue haciendo posible fue el rango de $30,000. Con el tiempo se fue haciendo posible el rango de $100,000. Y hubo un día en el cual recibí una llamada y me dijeron, cerraste el rango de $500,000. Pero es un proceso, chicos. Y la meta grande se logra cuando las pequeñas se van alcanzando. La gente sobreestima lo que puede hacer en un día y subestima lo que puede hacer un año. La gente sobreestima lo que le puede pasar en un año y subestima lo que le puede pasar en una década. Cuando la gente entiende de que los negocios y la vida se planean a largo plazo, empiezan a tomar decisiones más inteligentes y más maduras. Cuarto punto, entender que tu realidad actual no determina
tu realidad real. Tu realidad actual no determina tu realidad real. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo creo que el domingo que estábamos haciendo el espacio con Marcel y con Carlos, hubo una pregunta que Marcel nos hacía y nos decía, yo creo que todos aquí cuando empezamos, no es que empezamos como en el mejor momento financiero y no empezamos como que ganando todo lo que queremos ganar y no empezamos teniendo todo lo que queremos tener y no empezamos con los viajes, con el Instagram bonito, con la ropa de marca, con todo chévere. No empezamos así. Entonces, lo que hace que realmente tú puedas llegar a tener ese resultado que parece tan inalcanzable es tener una mente suficientemente fuerte que entienda que tu realidad actual no determina tu realidad real. Y los que estuvieron conectados este domingo probablemente escucharon historias como en la cual Carlos y Marcel se van para Ibarra y cuando van volviendo tienen que pedir prestado $1 porque no tenían para pasar el peaje de vuelta. $1. $1 y no había para el peaje de vuelta. Probablemente historias que yo no sé si es que han escuchado, pero chicos, hubo un momento en el cual yo cuando estaba levantando mi negocio, bueno, de hecho, en el segundo año, cuando yo me quiebro porque mi negocio se cae, yo recuerdo que yo iba, hacía reuniones. La verdad, lo único que había para comer ahí es lo que alcanzaba en un Juan Valdez. A veces, muchas veces era una empanada y con eso uno aguantaba todo el día. Y yo recuerdo que yo iba y parqueaba el auto en el parqueadero. Había un parqueadero que era gratis en esa época y yo lo parqueaba, pero eso quedaba a 5 cuadras de las cafeterías en las que yo trabajaba. Y había momentos en los cuales yo estaba tan cansado que me iba al parqueadero, me acostaba ahí y me dormía en el auto 15, 20 minutos y volvía a salir. Y volvía a salir y volvía a presentar. Yo decía, puta madre, no puedo parquear el auto cerca porque ese $1 es $1. Y creo que algunos de los que estamos emprendiendo entendemos ese momento en el cual $1 es $1. O sea, el dólar, el dólar o sea, el dólar sí cuenta. Ese momento en el cual es como, puta madre, este es $1. Pero yo tenía dos opciones: enfrascarme en mi realidad actual o entender mi realidad real. Y mi realidad real era que yo en mi cabeza sabía que yo iba a hacer que esto me funcione. En mi cabeza no había manera de que esto no me funcione porque yo decía, si a tantas personas, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, flacos, gordos, blancos, de color, a todos les estaba funcionando, ¿por qué no me va a funcionar a mí? Yo en verdad decía, ¿por qué no me va a funcionar a mí? ¿Por qué no me va a funcionar a mí? Y no encontré nunca una lógica de por qué no me iba a funcionar. Y en ese momento fue cuando yo dije, esto me va a funcionar, esto me va a funcionar. Y lo único que yo vendía en todas las presentaciones era decirle a la gente, va a haber un momento en el cual veas a toda la gente aquí en todas estas cafeterías. Yo trabajaba en una calle en mi país, en mi ciudad, que se llama República de El Salvador. Es llena de cafeterías porque es como el centro financiero ahí de la ciudad. Es llena de cafeterías. Y yo decía, va a haber un momento en el cual todas las cafeterías tengan a alguien de mi equipo presentando el negocio y esa gente va a ser de tu equipo y cuando ellos estén presentando el negocio y estén firmando nuevos clientes, tú y yo vamos a estar ganando dinero sin importar en dónde estés. Es como ser dueño de todas las cafeterías sin haber puesto un centavo. Ese es el negocio que te estoy vendiendo y yo le vendía a la gente ese negocio. Yo le decía a la gente, va a haber un momento en el cual tengas personas reclutando clientes en todas las cafeterías de esta calle y es como que tú fueras el dueño de todas las cafeterías, porque a cada cafetería que entra alguien está dejando dinero que te está dando comisiones a ti, pero sin que tú tengas que montar todas las cafeterías. Eso va a pasar, eso va a pasar. ¿Y sabes qué? Pasó el tiempo y sucedió. Y después decía, va a haber un momento en el cual haya gente presentando el negocio en cada ciudad del país. Sería como ser dueño del país. Y pasó el tiempo y sucedió. Y después dije, va a haber un momento en el cual haya gente presentando el negocio en todo el continente. Y pasó el tiempo y sucedió. Pero como llegó a suceder, fue entendiendo de que la realidad real era la que veía mi mente y no la que estaban viendo mis ojos. Porque las mentes débiles solo creen lo que pueden ver físicamente. Pero las mentes fuertes creemos lo que está en nuestra mente. Tú tienes que creer lo que está en tu mente. Así que la pregunta real es, ¿cómo ves tú el negocio en tu mente? ¿Cómo ves tú al negocio en tu mente? ¿El negocio está en tu mente pequeño o está en tu mente grande? El negocio, ¿cómo se ve el negocio en tu mente? Porque tú solo logras vender a la gente
lo que logras visualizar. Y entiende, las personas nos compran un excelente producto, pero lo que realmente la gente te compra para construir el negocio es una gran visión. Pero no puedes vender algo que no has comprado primero. ¿Cuál es la visión que tú tienes? ¿Cuál es la visión que tú tienes que tú vas a lograr con este negocio? ¿Cuál es la visión que tú tienes que vas a alcanzar con este negocio? Si es que tu visión está clara, vas a poder transmitirla y vas a poder construir un equipo grande y poderoso. Y por último, chicos, el último punto es que el momentum empieza por ti. El momentum empieza por ti. Y lo que Marcel dice ahí es 100% real. En esa época, mientras toda la empresa se iba para abajo, nosotros íbamos para arriba, pero sin parar. Porque yo sí creo 100% de que tú como persona eres un catalizador y eres un potencial creador de destrucción o creador de momentum. Para crear destrucción en tu negocio, lo único que tienes que hacer es quedarte quieto. No tienes que hacer nada más. Te quedas quieto y no pasa nada. Y lo que no crece, decrece. Y la competencia te va a comer y la competencia te va a llevar a los clientes y la competencia te va a aniquilar porque así es como funciona, así son los negocios. Pero también creo de que cuando tú decides entrar en momentum, las cosas grandes empiezan a suceder. Cuando tú decides entrar en momentum, la magia empieza a pasar. Y el momentum se crea, el momentum del equipo se crea cuando el momentum personal empieza. Y el momentum personal empieza cuando decides que empezó. Hace poco, uno de mis presidentes, Chris, me decía, mi líder, puta, estoy en mi mejor momento, ya lo decidí. Y cuando alguien a mí me dice, ya lo decidí, es porque ya lo decidió, ya empezó y se fue para arriba. Y los números de Chris han sido impresionantes los últimos ciclos. Pero súper bien, el crecimiento se empezó a dar. ¿Por qué? Porque él decidió y me dijo, mi líder, estoy en mi mejor momento. Y cuando la gente decide que está en su mejor momento, actúa como que estuviera en su mejor momento. Entonces, te voy a hacer una pregunta hoy a ti. Y de verdad, quiero que en serio la interiorices y te contestes. Y si estás tomando apuntes, te respondas a ti mismo. Si tú estuvieras en tu mejor momento, ¿qué pensarías de ti? Si tú estarías en tu mejor momento, ¿qué pensarías de tu negocio? Si tú estarías en tu mejor momento, ¿qué pensarías de tu equipo? Si tú estarías en tu mejor momento, ¿cómo actuarías? Si tú estarías en tu mejor momento, ¿cómo presentarías? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo hablarías si tú estarías en tu mejor momento? ¿Cómo serías? Ok, y si es que lograste entenderme lo que te acabo de decir y estás escuchando este podcast y empezaste o a tomar apuntes o empezaste a pensarlo e interiorizar contigo, dijiste, si yo estuviera en mi mejor momento, a ver, ¿qué pensaría yo de mí? Y lo más probable es que empezaron a venir pensamientos de que, puta madre, soy un fucking, soy el mejor, soy el puto amo haciendo esto. Todo el mundo quiere el negocio. ¿Qué pensarías del negocio? De que el que no entra en el negocio es un bobo. Lo más probable es que eso pensarías del negocio. ¿Qué pensarías de tu producto? ¿Qué es el producto más vendido? Que con este producto nos vamos a hacer millonarios. ¿Cómo hablarías? Lo más probable es que hablarías fuerte. ¿Cómo presentarías? Presentarías con pasión, con ilusión, con fuerza. Ok, y todo esto, adivina qué. ¿Tú crees que primero viene el resultado para que después tú actúes de esa manera? No. Primero actúas de esa manera y después viene el resultado que causó esa manera de actuar. Porque momentum es lo más importante. Y en verdad yo entendí que el momentum es lo más importante en un Unleash the Power. Cuando Tony Robbins está creando la energía para caminar sobre fuego. Y justo le dicen que necesita dar un anuncio y algo así. Y él dice, ok, tengo que decirles algo, pero lo voy a decir al final del taller. Porque no quiero que nadie aquí pierda momentum. Recuerden, momentum es lo más importante en la vida. Ok, vamos a seguir concentrados. En resumen, si para caminar sobre fuego necesitas mantener el momentum, las pruebas que la vida te pone son como caminatas sobre fuego. Si es que tú vas a caminar sobre fuego, si tú quieres llegar a ese rango, si tú quieres hacerte booster, si es que tú quieres firmar un booster, si es que quieres acelerar tus ingresos y de verdad quieres ese crecimiento para tu negocio, es como caminar sobre fuego. Cada avance que vayas a dar en tu vida es como caminar sobre fuego. Imagínate si tú al momento de caminar sobre fuego titubeas, dudas, caminas despacito, vas suavecito. Adivina qué te va a pasar. Te vas a quemar.
Pero si el momento de caminar sobre fuego estás decidido, empoderado y dices, este es mi momento, y empiezas a sacar tu mejor versión y dices, voy con todo, voy, y empiezas a caminar, y cuando empezaste a caminar, no te detienes y llegas al siguiente y llegas al otro lado del fuego, adivina qué pasó, superaste la prueba. Pero para poder caminar sobre fuego necesitas estar en momentum. Nunca pierdas el momentum, porque el momentum está en tu mente. Y como se acaban de dar cuenta, chicos, en verdad, lo que hace que el momentum se dé, eres tú. Así es que hoy, para que sea tu mejor cierre, ponte a pensar. ¿Cómo llamarías a la gente si estuvieras en tu mejor momento? ¿Cómo le hablarías a la gente si estuvieras en tu mejor momento? ¿Qué le dirías a la gente si estuvieras en tu mejor momento? ¿Cómo cerrarías si estuvieras en tu mejor momento? ¿A qué resultado le apuntarías hoy si estuvieras en tu mejor momento? Y cuando empiezas a pensar que estarías en tu mejor momento se empieza a dar. Para la información completa, visítanos cuando estemos en tu ciudad. Vas a recibir información financiera que cambiará tu vida para siempre.